All right, ya estamos listos. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo aquí un nuevo video. Espero que sea del agrado de ustedes. Y hemos pensado en hacer este video. Nos hemos sentido la inquietud de hacer este video. Hablando un poco acerca de lo que ha sido nuestra experiencia en cuanto a la guerra espiritual, liberación, milagros. Y tengo aquí conmigo al hermano Roberto. Le voy a pedir que se presente. Hola, bendiciones. Yo soy hermano del hermano Víctor. Tenemos un ministerio que se llama New Dimension Disciples, discípulos de nueva dimensión, que el hermano Víctor, su esposa, mi esposa y yo estamos al frente. Y eso es lo que nosotros nos movemos en el ámbito de lo que es la guerra espiritual, liberación, llevar el evangelio. Muy bien. Bueno, pues hermanos, ustedes ya me conocen a mí, pues yo soy el hermano Víctor. Y de la misma manera, pues este grupo, este canal, el Radical Cristiano, pues está con New Dimensions Disciple, con su canal de mi hermano y estamos en esta ocasión pues, viniendo con la inquietud de hablar un poco de cómo ha sido, cómo es que hemos conocido, cómo es que hemos caminado estos años en el conocimiento que Dios nos ha dado, diferente a lo que se ha enseñado en la iglesia cristiana. Y pues le voy a pedir aquí al hermano Roberto que nos cuente su experiencia. Como que nos hizo falta un poquito de música atrás para que no se oiga tan Así está bien. Gloria a Dios. Yo crecí en lo que es, se puede decir lo que le llamamos el evangelio, en la iglesia cristiana. Yo desde que recuerdo, yo fui a la iglesia cristiana. Por 38 o 39 años asistí. 19 años de ellos fue en lo que era la iglesia madre de la iglesia del movimiento en que nosotros crecimos. Desde luego que yo en lo personal, esos 38 años fueron la mitad, un pie adentro, un pie afuera, por unos años adentro, por otros años medio adentro, pero siempre me consideré cristiano. Y no vivía una doble vida porque en realidad fuera lo que yo quería, porque mi corazón dentro de mí quería servir a Dios al 100%. Y creo que esta es una de las razones por la que a mí me gusta compartir esto, porque ¿cuántos cristianos no viven de esa forma? Y la gente piensa que, ay, ese ni siquiera es cristiano, se considera cristiano y mira cómo vive. Pero en realidad no es que no quieran, porque yo ahora entiendo. Mi corazón de veras anhelaba servir a Dios, dar mi todo, toda mi vida. Pero siempre había algo que no me dejaba, no podía. Y fue cuando entré a lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Caminar con el Señor, conocer el poder de Dios, conocer el poder de su nombre, caminar en autoridad, ver milagros, echar fuera demonios, lo que en realidad el Señor Jesús le mandó a sus discípulos. Exacto. Mandó a la iglesia, se puede decir, porque los discípulos fueron los que fundaron la iglesia. Exacto, sí. Los discípulos fueron los que el Señor Jesús les dijo: todo lo que yo les he enseñado, asegúrense que sus discípulos también lo cumplen. Estoy parafraseando ese versículo. Los que conocen de la palabra de Dios saben de lo que estoy hablando. Y eso fue lo que el Señor Jesús mandó a sus discípulos. Yo ahora me considero discípulo del Señor Jesús.
No me considero miembro de una organización como estuve por muchos años. No busco el aprobamiento de, ¿cómo se dice? El- La aceptación la aceptación de un líder, de un grupo de religioso. un grupo religioso, sino busco la aceptación de Jesús. Tratar de estar haciendo lo que Él dice que hiciéramos, que es llevar el evangelio, echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Hasta que una noche recuerdo, un viernes en la noche recuerdo que yo en mi anhelo de buscar a Dios, de seguir a Dios, empecé a buscarlo en las noches. Los viernes hice un propósito, dije los viernes voy a orar hasta que ya no pueda, hasta que me quede dormido. Eh, una de las personas que recuerdo, Gigi Ávila, escuchando a Gigi Ávila, dije, yo quiero hacer eso. Y recuerdo que escuchando uno de los sermones de Gigi Ávila, como él oraba 7, 8 horas, yo dije, yo quiero hacer eso. Y empecé los viernes. Y recuerdo un viernes que, leyendo la palabra de Dios en la noche, este versículo en Marcos 16, que dice, a los que creen en mi nombre, estas señales los seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos en los enfermos y serán sanos. Tomarán cosas venenosas y nada les hará daño. Recuerdo que ese versículo como que saltó. Pero lo conocía, no era nada nuevo. ¿Qué tanto tiempo tiene de eso que pasó? Hace 12 años. Hace 12 años, Hace wow. 12 años. Hace bastante tiempo. Sí. Y empecé a seguir leyendo, seguí estudiando. Pero sí recuerdo que ese versículo saltó. Y ya, seguí, ese fin de semana pasó. A las 2 semanas, recuerdo exactamente 2 semanas. Otra vez ese versículo. Terminé leyendo ese versículo. Pero esta vez el Señor trajo convicción a mi corazón. Esta vez tocó mi ser. Gloria a Dios. Esta vez cuando ese versículo saltó, no pude evitarlo. Cuando dice, a los que creen en mi nombre, estas señales los seguirán, caí de rodillas, porque me di cuenta que esas señales no me seguían. ¿No creías? Pues quiere decir que no creía en su nombre. Sí, exactamente. O sea, porque de acuerdo a la palabra de Dios, Ajá. si lo deberían de tomamos seguir. literal, Ujú. si yo creía en el nombre de Jesús, esas señales deberían de haber en mi vida. Ujú. Y empecé a ver en mi vida atrás y no. Entonces me arrepentí y le dije, Señor, no creo en tu nombre. Ujú. No creo en tu nombre. Qué ironía, ¿no? Sí, Porque como cristianos, durante tanto tiempo. tantos años y encontrar a un cristiano de 30 años, escuchar que no cree en el nombre de Jesús. Claro que ahora puedo ver que la mayoría de cristianos no lo aceptan eso. Exacto, esto estaba exactamente pensando. No, que no lo aceptan. ese es más común de lo que la gente cree y se creen cristianos y creen que conocen el evangelio completo, ¿no? Porque esto es un evangelio completo, creer, porque el Señor Jesucristo mandó a ser discípulos. Es lo más fuerte. Y esa es la cosa que ¿cuántos son discípulos? Los líderes, ¿cuántos pueden hacer discípulos si ellos mismos no son discípulos? Tocaste un punto. Dices, Esa es la cosa. Dices cuántos líderes, cuántos pastores en realidad Ajá. estarían dispuestos a reconocer, porque es ahí lo más difícil, alguien Exacto. que está en liderazgo, alguien que es un pastor, alguien que es un líder, reconocer que esas señales no le siguen. Tienen mucho conocimiento tal vez bíblico, algunos mucha teología, pero realmente no conocen lo que es el evangelio completo, el poder de Dios. El apóstol Pablo habla, creo que yendo a los Corintios, no me recuerdo si es Gálatas o Corintios, pero les estaba diciendo que dice, cuando yo fui a ustedes, yo no fui con un evangelio solo de palabras, fui con un evangelio de poder. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Palabras. Uh-huh. Palabras. Aquellas iglesias que
que según tienen poder, ¿qué pasa? Solamente manifiestan emociones, no realmente poder de Dios. ¿Ven ustedes liberaciones? ¿Ven ustedes sanidades? ¿Ven ustedes milagros? Milagros verdaderos de los que habla la Biblia. Fíjate que de vez en cuando llegan a pasar en una iglesia por aquí, por allá. Sí, Pero déjame decirte que eso no es porque el pastor tiene poder. La No. mayoría de veces es la misericordia de Dios exacto. en esa persona que de veras está Ajá, creyendo, que está que de veras buscando. tiene fe. Sí. No es porque en realidad en la iglesia haya, Ajá, porque en una iglesia que hay poder, se manifiestan sí, constantemente. exacto, y es normal. Y no solamente con el pastor, con la congregación, con los que son discípulos o debieran ser discípulos. No solamente con el líder, porque obviamente el discípulo quiere ser como su maestro. ¿Qué es lo que hacía el Señor? ¿Qué es lo que hacían sus discípulos? Milagros, de la misma manera. Sí. De la misma manera que el Señor Jesucristo. Oye, pero yo compartí una vez algo así con una persona que conozco y y le compartí, le dije, porque él me conoce, él es parte de la iglesia donde el movimiento que yo asistía y le compartí, le dije, bueno, lo que pasa es que ahora nosotros caminamos en la ordenanza que el Señor le dio a sus discípulos, de llevar el evangelio, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Porque déjenme contarles que después de que eso pasó, cuando me arrepentí, le dije al Señor, Señor, no, esas señales no me siguen, pero quiero que me sigan. Y de ahí tal vez es otro video que podamos hacer cuando el Señor me empezó a enseñar cómo liberar, porque en realidad, cómo hacer liberaciones, porque empezó por mí. Empezó por mí, empezó a enseñarme de que yo estaba contaminado, de que había áreas en mi vida que estaban manipuladas por Satanás, por dentro. Pero eso lo dejamos para tal vez el siguiente video. Le compartí a este hermano que nosotros es lo que ahora hacíamos. Y dice, oh sí, pero nosotros no enfatizamos en eso. ¿Tú crees que eso sea una buena excusa? ¿O cómo lo ves tú? Yo creo que en muchas ocasiones depende del tipo de doctrina que tienen, porque pues tenemos cientos de denominaciones y todas dicen que tienen la razón. Yo no lo creo, honestamente, porque si es un espíritu, como un espíritu va a dar diferentes doctrinas a las diferentes iglesias. Y para mí, si ellos no enfatizan en esas cosas es porque realmente no conocen el nombre de Jesucristo, no conocen a Jesús. Definitivo. Conocen una religión que les dice sean buenas gentes, no afecten a terceras personas, vayan a cierta hora, vistan a la iglesia, vistan de cierta manera, actúen de cierta manera, sean buenas personas, pero eso no te hace un discípulo. No quiero decir la palabra cristiano porque la verdad la palabra cristiano está bien quemada. Bien quemada. Cualquiera se dice cristiano y no son cristianos. Pero no pocos son los que pueden decir soy un discípulo, quiero ir, quiero hacer lo que Jesucristo verdaderamente nos dijo que hicieran. No nada más predicar el evangelio de palabra, predicar el evangelio de poder. En espíritu y en poder. ¿Qué es lo que yo quería preguntarte? ¿Cómo tú en lo personal fue o consideras que es caminar en el espíritu? Para ti, ¿qué ha sido ser una persona espiritual como cristiano? Pues realmente esto ha sido toda una aventura también de muchos años, de cuando el Señor empezó a manifestarse a mi vida. Todo empezó en una ocasión que, pues yo no estaba caminando nada con el Señor. Y yo sabía que tarde o temprano un día yo iba a morir del modo que yo vivía y no podía evitarlo. Trataba y trataba, como tú lo decías, pues quieres, no es porque tú quieras, pero yo en ocasiones me sentí tan mal. En una ocasión le dije, Dios, si tú no me ayudas, me voy a morir. Me voy a morir. Y fue sincero. Fui muy
a lo mejor irrespetuoso en la forma en que se lo dije, porque se lo dije de una manera cruda. Me voy a morir, como diciéndole, tienes que ayudarme, tienes que ayudarme. Pero creo que ahí esos son los mejores momentos, ¿no? Porque hay sinceridad. Porque hay sinceridad. Exacto, hay sinceridad. Y eso es lo que el Señor busca, ¿no? Ajá, hay Eso es lo que sinceridad. el Señor está viendo tu espíritu, dónde está. Ajá. Y lo primero fue que me empezó a sacar del ámbito donde yo estaba. Me empezó a sacar. Fue una lucha, porque los primeros meses fueron unas luchas también de desear cambiar, de desear, porque sabía yo que iba a morir. Y también del mismo modo el Señor me llevó al conocimiento de un libro que habla del caminar del Espíritu, el caminar de poder. Es de la experiencia de un hermano, se llama Dave Robertson, se los recomiendo, ese libro. Sí. Se los recomiendo para todos aquellos que quieran, Yo te mandé ese libro, un audiolibro. que quieran caminar con el Señor. Eso es algo excelente. Fantástico. Es excelente. Y me impresionó su testimonio, porque es su testimonio y a la vez que es testimonio, pues te da las pautas para caminar en eso. Me recuerdo que también de la misma manera empecé a orar. Pero antes de eso, yo tuve un pequeño accidente. Me caí de espaldas y me lastimé aquí atrás. Y estuve malo como por mes y medio. Y yo pensaba, Señor, ¿qué voy a hacer? Esto es carísimo. No quiero que me hagan una operación. Y Dios me sanó. En una ocasión viendo un videíto porque a mí me gusta tocar guitarra, viendo un videíto de una iglesia americana que estaban haciendo alabanza en una iglesia. Un video viejo porque se puede ver el cabello, la ropa, cómo es. Y de repente el líder de alabanza dice, pues hermanos, paren, vamos a orar por sanidad divina. Y en ese momento yo creo era el Espíritu Santo que me dijo, yo dentro de mí pensé, Dios me puede sanar. Levanté mi mano, toqué mi teléfono, porque es donde estaba viendo el video, y sentí como me tocaron aquí. Pero no me tocaron la piel, me tocaron adentro de mi cuerpo. Me sentí bien. Tremendo. Al segundo día me sentí mejor, al tercer día no tenía nada. Eso me impactó. Cambió el modo de la concepción que yo tenía de Dios. Creo que diste un buen punto ahí. Y es un buen punto de compartir, porque muchas veces la gente piensa que el milagro va a pasar en ese momento 100%. Y Dios puede hacerlo. Claro. Pero yo he notado que la mayoría, yo también fui sano, tú conoces mi testimonio, tengo varias sanidades en mi cuerpo. Y por ejemplo, mi sanidad de, ¿cómo se llama? Artritis. Eso también tomó 2 o 3 semanas que fue degradándose. Y entonces eso es un buen punto, sí, porque para que la gente no se sienta frustrada, incrédula. No pierdan la fe, porque si en ese momento tu milagro no llegó, puede llegar en el siguiente día o en el siguiente día. Siguiente día, claro que puede pasar rápido, pero a veces es algo así como una lucha de fe, de creer. Aceptar lo que realmente Dios tiene para ti. Amén. No nada más en la mente, aceptarlo aquí en tus sentimientos. Y entonces, regresando al mismo punto de cómo en realidad el Señor nos abrió los ojos a lo que es el mundo espiritual, porque a lo mejor la gente puede pensar, todo es nada más, o sea, estamos nada más hablando, ¿no? Son palabras. Yeah. Pero en realidad, espero que hagamos más videos juntos y vamos a seguir compartiendo sanidades. El Señor ahora se mueve en sanidad, liberación. Milagros, hermanos. Milagros. Hemos tenido
eh, muchas experiencias espirituales Con que, Dios. que vamos a poder compartir. Directo, sí. Entonces, esto es una realidad. El mundo espiritual es real, el caminar espiritual es real, la sanidad es real, es gratis. El Señor pagó el precio Solamente para que necesitamos nosotros... creer. Amén. Sí, bueno, la cuestión original era cómo caminar en el En Espíritu. el mundo espiritual, Miren, como hermanos, tu así es introducción, como empezaste a entender. como Dios me empezó empecé a enfocar a Dios de forma diferente, no religiosa, sino más espiritual. Tuve la otra concepción diferente de lo que era Dios. Porque siempre, para mí, Dios estaba allá y yo estaba aquí en la tierra. Creo que Le oraba, eso le hablaba, me sentía culpable, sentía que no hacía lo suficiente Eso pasa con la mayoría de y no había cristianos. nada. La mayoría de cristianos, si tú les preguntas, yo creo que tú has tenido estas experiencias. Todos creen en Dios, en el poder de Dios, todos creen en liberación, todos creen en echar fuera demonios, en sanidades. Pero como dice ese versículo, esas señales no lo siguen. Exacto. Nunca han tenido una experiencia. Sí, desafortunadamente es así porque tienen experiencias aparentemente sobrenaturales en algunas ocasiones, no todos, casi nadie, pero siguen con un enfoque religioso. Continúan siendo con un enfoque religioso. Y ese es el problema. No tenemos y no conocemos al Señor, no creemos en su nombre porque lo enfocamos religiosamente. Y creo que es un buen punto ahorita a hacer, ¿no? De que esto no es atacando a ningún cristiano, No, claro, a desde ninguna luego. doctrina. Esto no lo estamos haciendo para decir que somos mejores. No. Estamos compartiendo una realidad. Una realidad que ahora es viva en nuestras vidas. Sí. A mí tuve una conversación hace unas semanas con una persona y me invitaba a su iglesia y me decía cómo es diferente su iglesia ahora que ya su líder no está, que visite. Y yo creo que, como le decía, si el Señor me guiara a ir, voy. Pero lo que yo estoy viviendo ahora es una realidad. Ajá. Que donde quiera que voy, en el trabajo oro por una persona y son libres de demonios. En la calle oro por una persona y han sido sanos. En los eventos que hemos tenido, sanidades. Entonces, yo irme a sentar a una iglesia como que No. voy de regreso otra vez. Exacto, sí. Y sobre todo que es la iglesia donde realmente no aprendiste nada. Es duro decirlo, pero es la verdad. Es donde no aprendiste nada. Y en ocasiones suena duro, suena feo decirlo, pero yo lo digo de manera sincera. Yo conocí al Señor Jesucristo cuando salí de la iglesia. Está fuerte eso. Eso está tremendo. Y creo que la mayor parte, la mayor parte de gente, de cristianos religiosos, no lo entenderían. No lo podrían entender porque es una blasfemia. ¿Cómo se te ocurre decir sí, eso? Pero es la verdad, hermano. Y no le tiro a todas las iglesias, ni nada de eso. No estoy en contra, no soy enemigo de nadie, pero lo decimos como una verdad que es. ¿Qué iglesia perteneces tú? ¿Tu iglesia te ha hecho victorioso? ¿Esas señales te estás siguiendo? ¿Has visto milagros? No en las demás personas, ¿has visto en tu vida? ¿Sigues batallando con cosas? Con una cosa bien especial que la mayoría de gente trae. Lujuria, hermanos. Casi el 100% de cristianos, su mente divaga en lujuria, hermanos. ¿Batallas con eso? ¿Has sido libre? Yo te lo puedo decir, hermano. Yo batallé con eso. Tú y el 99% de hombres y mujeres en la iglesia, incluyendo a los pastores. Sí. O sea, la mayor parte de cristianos no serían honestos. No lo aceptarían. Pero ahora cuando tú empiezas a conocer cómo trabaja Satanás, cómo trabajan en el mundo espiritual, cómo se mueve todo, ahora tú entiendes que todo el mundo está contaminado. Está contaminado, desafortunadamente. Y eso
déjame decirte que tú puedes ser libre. Amén. Tú puedes ser libre. Yo batallé con mucho tiempo. Después de que tuve la nueva concepción de mi Señor Jesucristo, de Dios, todavía batallaba y me sentía sucio, me sentía mal y batallaba y Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Hasta que vino una voz aquí en este oído y me dijo, es sexo ilícito. Y yo nunca había pensado que un demonio se llamara así. Jamás. Nunca había pasado en mi mente. Pues ya entraste a lo que es la liberación ahorita. Ya Bueno, estás sí, entrando a lo que es la liberación. bueno, Y sí, o sea, no está bien, pero, sí, pero hay que enfocarnos en... hay que hacer el enfoque de que sí, o sea, entramos, voy para allá, el Señor nos Voy metió en para ese allá. campo, ¿no? voy para allá. Obviamente, este fue una de las pocas cosas en que el Señor me liberó, porque me liberó de muchas cosas. ¿Cómo empecé a vivir, a tener una relación más espiritual con Dios? Un enfoque espiritual verdaderamente. Pero déjame hacer una pausa ahí. La mayoría de cristianos piensan o tienen esto entendido que una vez que tú llegas a la iglesia, aceptas a Jesús en tu corazón, haces la oración de fe que le llaman y ya eres salvo, ya eres libre de todo, ya Jesús pagó todo. No. Tú estás hablando de otra cosa. Definitivamente sí estoy hablando de otra cosa y todo cristiano que sea sincero sabe que no es libre de muchas cosas. Enojo, celos, envidia dentro de la iglesia, chisme dentro de la iglesia, que es bien común. Tienen sus propias divisiones en la iglesia. Sí. Tienen sus propios grupitos. Este Sí. grupo no le habla al otro. Y si tú dices que eres libre, ¿por qué todavía esas señales te siguen? ¿Por qué te siguen esas señales si según tú dices que eres libre? ¿Es que no has luchado con tu carne? ¿Es que no has peleado con tu carne? ¿No has crucificado tu carne? Déjame decirte una cosa. Cuando tú no eres capaz de vencer y de crucificar eso, ¿sabes qué es? No es tu carne, es un demonio que necesitas sacarlo. Porque un demonio... Hace muchos años escuché... Pero ya Jesús los hizo libres. Hay una libertad de elección. A mí ya Jesús, yo cuando acepté a Jesús en mi corazón, ya todo se fue, ya yo no puedo tener demonios. Un cristiano no puede tener demonios. No, La luz y las tinieblas no pueden habitar juntos. ¿De qué estás hablando tú? Eso, necesitamos crecer espiritualmente. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente si lo que traes, la contaminación que sigues teniendo? Porque estás contaminado. Vienes con... Pero a ver, explica eso, porque yo estoy siendo un poco drástico aquí, ¿no? O más bien es sarcástico. Es lo que comúnmente se oye. Estoy siendo sarcástico. Si yo ya acepté a Jesús, yo no puedo tener demonios, porque la luz, ese es el versículo que tiene, ¿no? La luz y las tinieblas no pueden habitar juntos. ¿Cómo explicas tú a un cristiano Estoy riéndome porque me hizo recordar como un hermano en una ocasión estaba liberando a unas personas y resulta que esta persona se manifestó demoníacamente. Se le manifestó el demonio fuertemente, el hermano le hizo liberación y cuando ya se iban le dice, hermano, déjeme, le digo una cosa, discúlpeme, pero a mí el Señor ya me hizo libre, yo no tengo nada. ¿Pero se estaba manifestando? Y se estaba manifestando. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo está eso que está manifestada y dice que no tiene nada? Que fue libre, que la palabra de Dios dice que ya los hizo libres. Sí nos ha hecho libres, hermano, de la muerte, del pecado, de lo que tú vas a enfocar nuevamente como cristiano, del infierno. Pero déjame decirte que aún así todavía tienes ataduras que vienen de tu pasado, que vienen de tu propio pecado. Y ciertamente tú tuviste cierta liberación porque ahora tienes la capacidad de pensar en Dios de forma diferente, a lo mejor, no con toda la concepción espiritual que debiera de ser, pero quieres ser como yo, como el hermano Roberto, que quería y deseaba y sentía el ansia de poder caminar con Dios, de ser real. Sí, tienes esa libertad, pero estás contaminado y no tienes la capacidad.
Esto es de la forma que a mí Que el tú lo Señor enfocas, ¿ok? me lo mostró a mí, que así como yo lo entendí. Para poderlo explicar a los cristianos, porque la palabra de Dios dice, recuerdan que cuando vino la mujer Sirofenicia. Sirofenicia, vino a Jesús y le dijo, maestro, rabbi, mi hija, hay un demonio que la atormenta, por favor, ayúdame. Ujú. ¿Qué le dijo Jesús? Mujer, el pan no es Para los para los perrillos. perrillos. ¿El pan? No, ella no estaba pidiendo pan, ella estaba pidiendo liberación por su hija, Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces es obvio que Jesús se está refiriendo a la liberación como el A la sanidad. pan para los hijos. Ujú. ¿Quiénes son hijos? En este caso era el pueblo de Israel, que todavía el Señor estaba ahí con el pueblo de Israel. Los hijos son los escogidos, Ujú. los que caminan con Dios, los Ujú. que son parte de la casa de Dios. Ujú. Esos son los hijos. Si tú eres hijo, el pan es para ti, la liberación es para ti. ¿Por qué el Señor está haciendo énfasis en eso? Porque está diciéndonos el pan, la liberación de demonios, porque la mujer estaba pidiendo que su hija fuera libre de ese demonio que la atormentaba. Conocemos la historia, que Sí. Jesús la hizo libre Ella no era del pueblo porque de ella Dios. se humilló y le dijo a unos Sí. perrillos, comen de las migajas. Y porque ella se humilló, el Señor tuvo misericordia de ella y fue sana. Entonces, quiere decir que si el Señor está diciendo, ya hay más versículos donde la Sí. palabra de Dios muestra cómo los cristianos, los escogidos, los que caminaban, los que iban a la iglesia, en ese tiempo a la sinagoga, Ujú. Exacto. necesitaban liberación. Ujú. Pero mi enfoque es ¿cómo es que el Señor me mostró? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El hombre es creado con cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo porque ahora es el cuerpo caído que nos dio Adán. El alma y el espíritu. Cuando el Espíritu Santo, cuando tú aceptas a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en tu hombre espiritual. Y lo que estaba contaminado en ese hombre espiritual ahora tiene que huir, porque la luz y las tinieblas no pueden habitar juntos. La luz del Espíritu Santo va a hacer que seas libre. Y es por eso que hay un cambio en la gente hasta cierto grado. Hay un cambio en la gente, son libres de lo que había en el hombre espiritual. Pero lo que está en el alma, que el alma es parte de tu mente, o la mente está conectada con tu alma, tus sentimientos, tus emociones, y lo que estaba en tu cuerpo Exacto. sigue contaminado. Exacto. ¿Cómo podemos demostrar eso? Porque si tú dices entonces que ya has sido libre cuando aceptaste al Señor Jesús, ¿por qué todavía hay enojo? El enojo no es de Dios. ¿Por qué todavía tienes pensamientos en contra de Dios, de la palabra de Dios? Perversión, enojo, qué sé yo, imaginando cosas de cuando hablan de si alguien habla de ti, cosas así. Porque todavía hay Están aquí. ataduras. Todavía hay demonios que controlan tu mente. Yo sé que esto es fuera de serie para cristianos, ¿no? Que nunca han escuchado esto. Pero esto es una realidad. Si tú empiezas y te humillas como esa mujer, vas a ser libre. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Yo fui libre. Y creo que eso sería para otro video. Podemos compartir lo que el Señor nos hizo libre de tantas cosas. Sí. Cuando el Señor a mí me mostró que yo tenía demonios, que me empezó a liberar, fue un proceso de 2 años y medio. ¿Por qué tanto? Porque no encontré una iglesia que me ayudara. Sí. Y aquí en Estados Unidos hay iglesias cristianas, porque se supone que es un país Sí, cristiano. en cada esquina. Hay entre bancos y iglesias hay competencia. Hay uno en cada esquina. Sí, así es. Y aquí en mi área hace 12 años
Todavía no, el YouTube no estaba tan fuerte, todavía no había gente hablando de lo que estamos compartiendo Sí. nosotros. No había canales. No había, inclusive yo me acuerdo porque yo me metí al internet, empecé a buscar iglesias que practicaran la liberación. ¿Cuántas encontré? Ni una. Esto era totalmente nuevo, no nomás para todas, hasta para nosotros. En la forma en que nosotros lo fuimos experimentando. Bueno, era nuevo para nosotros, pero yo como veo ahora, sí, el Señor siempre ha tenido un remanentes pequeño grupo, siempre ha por habido. todos lados Pero Satanás se ha encargado de de ocultarlo. ocultarlo, de que no se vea, de que Sí. no salga a la luz. Amén. Es por eso que estamos haciendo estos videos, porque queremos dar a conocer para alguien ha de recibir algo. Sí. Alguien ha de recibir algo. Y volviendo al tema de lo espiritual, ¿no? Cómo caminamos en el espíritu. Lo primero, hermano, déjame decirte que lo primero que debes hacer, tú eres cristiano, el pan es para ti. Libérate. Libérate. Cuando empieces a liberarte, entre más libre estés, entre mejor tu corazón desee caminar con Dios, el Señor va a empezar a hablarte. El Señor va a empezar a hablarte. Te lo digo por experiencia propia. Creo que eso es lo que podemos compartir en el siguiente video. Ajá. Nuestra experiencia de Sí. cómo fuimos libres, los pasos Exacto. y podemos dar unos tips para que Sí. inclusive puedes hacer una oración aquí. Así como nosotros recibimos de otros hermanos, Amén. ustedes pueden recibir nuestra experiencia. Es algo que verdaderamente ha sido vivido. No es solamente el hecho de estar hablando un estudio que practiqué, que lo leí, que lo estudié. Estamos hablando de cosas vivas. Sí. Y hermano, pues gracias a Dios, pues yo creo que el tiempo ya se nos terminó. Y ha sido una bendición para nosotros. Amén. Realmente hacer este video. Lo teníamos ya Sí, sí. en mente de hace tiempo. Y gracias a Dios, pues aquí el hermano Roberto y yo, pues hemos tenido la bendición de hacerlo. Vamos a poder compartir Algo más cosas. Vamos a poder compartir de lo que es la liberación, Ujú. los pasos a la liberación. Vamos a poder compartir cómo Satanás trabaja, cómo los demonios trabajan, la diferencia de demonios, De realmente qué es el mundo espiritual. del mundo espiritual, cómo más adelante la brujería, cómo trabaja la brujería, si en realidad la brujería puede afectar a un cristiano o no. Exacto. Vamos a tocar todos esos puntos, cómo combatir la brujería como ¿Por qué sí? ¿Por qué cristianos. no? ¿Cómo puedes ser libre de brujería? Sí. Todas estas cosas creo que Maldiciones generacionales que la gente, bueno, principalmente la iglesia no lo cree. Eso es importante saber, que depende de la raza cultural que tengas tú, pues traemos cosas y cómo Dios nos ha ido liberando Amén. de todo eso. Creo que esta va a ser buena de bendición. Sí, hermano. Porque yo estoy emocionado compartir todas estas cosas que el Señor nos Claro ha dado que sí. durante estos años, las experiencias espirituales que Él Claro nos que ha sí. dado y pues podamos compartir y así como nosotros, como decías, como nosotros aprendimos de otra gente pueda beneficiarse de estas experiencias. Sí. Va a haber una persona que Gracias va a a Dios. tomar estas enseñanzas y van a ser reales. Ajá. Van a ser reales Ujú. y van a poder ayudarlos Sí. en su caminar. Así es. Bueno, los gloria a Dios. bendecimos. Nos despedimos y los bendecimos en el nombre de Jesucristo, Amén. hermanos. Y esperamos que este video, pónganle atención, sea de mucha bendición para ustedes. Gracias. Que todo lo que toquen sea próspero. Amén.